Ya, entonces vamos a empezar de nuevo. ¿Se escucha y se ve, no, chicos? Me olvidé de preguntar. Sí, o sí se ven. Sí. Ya. Ya, entonces vamos a avanzar el tema número 2, que es adaptación, lesión y muerte celular, en donde todas estas transformaciones, podríamos decirles así, van a ocurrir dentro de la célula. En la célula, perdón. A manera de introducción, entonces decimos que las células son unidades adaptables porque éstas se van a adaptar, ¿no?, a cambios tolerables de todo su entorno y van a modificar su metabolismo o su patrón de crecimiento. Como por ejemplo se da en un periodo de ayuno. Cuando nosotros estamos en un periodo de ayuno, nuestras células se adaptan para poder tener energía. O sea, no, en un periodo de ayuno nosotros no consumimos alimentos, ¿verdad? Entonces la célula va a necesitar de energía. ¿Y de dónde la va a sacar esa energía? Muchas veces recurre a las reservas que nosotros tenemos en diversos tejidos. Puede ser en el músculo o también la glucosa que se almacena en forma de glucógeno en el hígado. Entonces, de muchas formas puede obtener energía en un periodo de ayuno. Y eso es lo que hace la célula para poder adaptarse. Ya. Luego vamos a tener los cambios estructurales adaptativos normales y pueden dividirse en 3 amplios grupos. Aquí vamos a ver esta clasificación que va a ser según al aumento de su actividad celular, de acuerdo al aumento del tamaño o el número de células, como podemos ver acá en el ejemplo, van a ser la hipertrofia y la hiperplasia. Más adelante les voy a ampliar el concepto de cada uno de estos. También tenemos la disminución de la actividad celular, que va a ser la reducción del tamaño o el número de las células. En este caso, el ejemplo que les puedo dar, que sería la atrofia. Luego tenemos también, según su alteración de la morfología celular, cambios de diferenciación celular, como es el caso de la metaplasia. Luego, un concepto que se menciona mucho en este tema es sobre el estrés celular. Entonces, ¿qué es el estrés o qué viene a ser este estrés celular? Viene a ser una respuesta frente a un estímulo nocivo. También viene a ser una reacción fisiológica de nuestro organismo en el que entran diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como una amenaza hacia nuestro organismo o una demanda incrementada. Entonces va a ser la respuesta natural de supervivencia que se va a activar en la célula. ¿Cuándo? Cuando esté en un estado de estrés celular. Ya. Ahí tenemos varios ejemplos que pueden considerarse estrés celular, como son la contaminación, los rayos UV, la inflamación, el metabolismo, el tabaco, el daño en el ADN. Todo esto va a provocar un estrés oxidativo hacia la célula. Luego también vamos a ver esta sustancia que es la ubiquitina, que si es que es muy importante. Y si no me equivoco, el doctor la preguntó el año pasado en mi año como una pregunta. Entonces ahorita les voy a explicar qué es la ubiquitina. Es una proteína que es abundante en las células normales y nos va a ayudar a eliminar las células viejas, las proteínas viejas que ya están dañadas, las van a reconocer y las van a eliminar. Una vez marcadas por la ubiquitina, o sea, una vez que estas proteínas, la ubiquitina, la detecta la proteína viejita o dañada, la va a marcar y las proteínas dañadas van a ser reconocidas y van a ser degradadas por esta enzima, que son las proteasas específicas. Y la van a desintegrar la proteína que ya no sirve, digamos, ¿no? Entonces para eso va a servir la ubiquitina. Va a detectar la proteína dañada, es reconocida por la enzima, se une a la proteína y la degrada. Esa va a ser su función de esta sustancia que es la ubiquitina. No se olviden. Bien. Entonces vamos a empezar con, les dije en el título que era adaptación, lesión y muerte celular, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con lo que es adaptación celular. ¿Qué va a ser una adaptación celular? Son cambios que en la mayoría son reversibles en tamaño, número, fenotipo, actividad metabólica o funciones de la célula en respuesta a cambios registrados en su entorno.
Este tipo de adaptación celular, aquí vamos a tener estos 4, que van a ser la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Esto de acá es lo que vamos a ver enseguida. Eso viene a ser los cambios de adaptación celular. Bien, vamos a empezar con la hipertrofia. La hipertrofia, aquí, pueden ver en este cuadrito de acá, la hipertrofia significa el aumento del tamaño de la célula. Aquí podemos ver que está un poco más pequeña, y de acuerdo a la demanda de su función, o ya sea por controles fisiológicos de hormonas, va a cambiar y va a aumentar, puede aumentar su tamaño. Entonces va a ser la hipertrofia, aumento del tamaño de las células, como consecuencia del cual se registra un incremento del tamaño del órgano afectado. Aquí pueden ver esta célula, vamos a hacer de cuenta que este dibujito es una célula, ha sufrido una hiperplasia. Vamos a poner como ejemplo, acá van a ver que va a haber una hipertrofia que va a ser reversible, que va a ser la fisiológica es reversible, y la patológica es irreversible. En la hipertrofia fisiológica vamos a tener un ejemplo a mayor demanda funcional. Por ejemplo, las personas que normalmente empiezan a ir al gimnasio, aumentan la demanda del músculo, ¿verdad? Entonces esto va a hacer que la célula aumente su tamaño, porque esa actividad que él está realizando va a demandar más función. Entonces, por eso que como dijimos, que todas las células se adaptan a su entorno, ¿verdad? Entonces dice, este chico va a necesitar de más fuerza, entonces la célula se hipertrofia. ¿Ya? También debido a la mayor estimulación por parte de hormonas y factores del crecimiento, como sea en el caso del embarazo, en el útero, ¿verdad? El útero cuando está o pasa por un estado del embarazo, hace que diversas hormonas lo hacen que este sea grande, que tenga un mayor tamaño, para que pueda alojar ahí dentro lo que es el bebé, el futuro bebé, ¿verdad? Entonces la hipertrofia patológica, ya dije que iba a ser irreversible, y va a ser debido a una enfermedad mayormente, patológico de enfermedad, ¿verdad? Ejemplo que tengo es el Chagas, ya lo van a llevar en parasitología, pero más o menos tienen que saber que el Chagas va a producir una alteración en la electricidad del corazón, entonces las células van a aumentar su tamaño para poder conducir de manera normal esa poca electricidad que le llega y que no la puede conducir. Entonces, de acuerdo a esto, o por el Chagas, es que las células del corazón, del miocardio, tienen que tomar un mayor tamaño, y ahí producen lo que viene a ser la hipertrofia patológica. Entonces, si yo les pido un ejemplo de hipertrofia patológica, ustedes me tienen que decir que la hipertrofia patológica es es irreversible, y como ejemplo se puede mencionar el Chagas, ¿verdad? No se olviden. Y en la hipertrofia fisiológica va a ser de manera reversible, y ¿a causa de qué? A causa de una mayor demanda funcional o un mayor estímulo por parte de las hormonas y los factores de crecimiento. ¿Ya? No se olviden. Bien, vamos a pasar al siguiente. Luego aquí tenemos la hiperplasia. También va a ser el aumento el anterior que vimos era el aumento de tamaño. Aquí la hiperplasia va a ser el aumento del número de las células de un órgano o un tejido en respuesta a un estímulo. Aquí, el mismo ejemplo. Tenemos una célula, viene esa respuesta, ese estímulo, viene y le produce un estrés a la célula, y la célula se hace hiperplásica. Es decir, si antes era una célula, ahora serán 2 células. Acuérdense de los perritos, no se olviden. Y este ejemplo que me gustó bastante cuando yo estaba estudiando, porque es muy fácil confundirse con estos conceptos, chicos, así que por eso es que les recomiendo que lo estudien. Tal vez no se lo pregunte en el examen el doctor, no sé la verdad si sabe preguntarlo, en mi año no lo preguntó, pero en posteriores temas ya les va a decir, por ejemplo, corazón hipertrofiado, corazón atrofiado, y entonces para que ustedes entiendan, tienen que saber el concepto, qué es hiperplasia, qué es atrofia, qué es hipertrofia. Entonces todos esos conceptos ustedes lo tienen que manejar.
¿Y cuál sería mi concepto? Mi tip que les podría dar es que yo me hice unas tipos tarjetitas, no sé si ustedes las manejan, la flashcard. Ahí pueden poner hiperplasia y un poco el concepto, cosa que ustedes todos los días puedan repasarlo y así no les cueste dominar estos términos, ¿verdad? Ya, entonces hiperplasia, como ya les dije, que era el aumento de la célula, ¿verdad? Hipermaxi, sabemos que en toda la ciudad hay hipermaxi, son muchos, entonces el hipermaxi al principio era uno, luego fueron varios, ¿verdad? Se fue distribuyendo a lo largo de toda la ciudad. Entonces vamos a hacer de cuenta que eso es una hiperplasia, un ejemplo de hiperplasia. Ya, y luego también tenemos hiperplasias de tipo fisiológica también y de tipo patológica. La fisiológica va a ser debido a la necesidad que va a tener nuestro cuerpo o nuestro organismo de aumentar la capacidad funcional de un órgano sensible a una hormona. El gran ejemplo que tenemos acá son las mamas. Cuando la mujer pasa por el periodo de lactancia, es decir, después de dar a luz, va a necesitar de la producción de leche, ¿verdad? Es por eso que las mamas aumentan de tamaño, debido a la inducción de una hormona. Pero esto viene a ser una hiperplasia fisiológica, no se olviden. También debido a una lesión o resección, como por ejemplo puede ser que le quiten a este hígado un pedacito, y de manera fisiológica se va a regenerar. Por ejemplo, si es que hay algún caso de que, bueno, no todos los tipos de neoplasias que existen en el hígado, no todas se pueden operar de manera quirúrgica. Entonces, pero en los casos que sí se pueda, se resecciona un pedacito, un pedazo, y este se puede regenerar. Tampoco esto no se da en todos los órganos. Hay órganos que no se regeneran, ¿verdad? Ya, entonces esos van a ser los dos ejemplos en hiperplasia fisiológica. Luego tenemos la hiperplasia patológica, que va a ser causada por acciones excesivas o inapropiadas de hormonas o factores de crecimiento que actúan sobre las células diana. Va a aumentar el número de células. ¿Ya? Aquí tenemos dos ejemplos, que son la hiperplasia endometrial y la hiperplasia prostática benigna. Esos dos ejemplos, no se olviden. Y aquí con que me digan lo de la mama, que en el periodo de lactancia aumenta el número de células, está perfecto. ¿Ya? No se olviden. Bien, vamos a seguir. Luego tenemos la atrofia. La atrofia va a ser de estar en un estado, como por ejemplo acá lo vemos, la célula está grande. Se atrofia, ¿qué quiere decir atrofia? Se encoge, se retrae, no sé cómo más qué concepto utilizar, pero es eso prácticamente la atrofia. Es la reducción del tamaño de un órgano o un tejido por una disminución de las dimensiones del número de las células. De grande pasó a chico. Eso es atrofia. Reducción, eso significa atrofia, reducción. También acá tenemos una atrofia de tipo fisiológica y patológica. Todo lo que es fisiológico, chicos, va a ser siempre reversible. Y lo que es patológico, siempre, toda la vida va a ser irreversible. ¿Ya? Entonces, la atrofia fisiológica, el ejemplo que tenemos acá es que cuando la vejiga al momento del embarazo se atrofia para darle un mayor espacio a la formación del bebé, porque recordemos que el bebé se forma aquí, ¿verdad? En el útero. Ahí, ya. Se forma en el útero, ¿verdad? Entonces la vejiga es como que va a descender un poco para darle más espacio al nuevo ser que va a crecer, ¿no? En el útero, ¿ya? Entonces por eso es que las embarazadas no aumentan, o sea, quieren ir cada rato al baño, porque su vejiga está atrofiada, está pequeña, está reducida, y por lo tanto no pueden contener la misma cantidad de orina que almacenaban antes de estar embarazadas, ¿verdad? Pero una vez que ya da luz todo, este cambio vuelve a ser reversible, vuelve a ser a la normalidad como era antes, ¿ya? Luego tenemos la atrofia patológica. La atrofia patológica es debido a una falta de actividad física. Al no estimularlo al músculo, corremos el riesgo de que este sea atrófico. Esta podemos verla, por ejemplo, en las personas que están postradas durante mucho tiempo en una cama. Entonces su músculo se va a atrofiar, ¿verdad?
Entonces, también la disminución del riego sanguíneo. Claro, las personas que están postradas en una cama, algunas no se pueden levantar, no pueden caminar, entonces no va a haber un buen riego sanguíneo. También una nutrición inadecuada, pérdida de la estimulación endocrina y la presión. Pero las más importantes son la falta de actividad y la disminución del riego sanguíneo. Ya, se olviden y sigamos con... Luego está la metaplasia. Este tipo de metaplasia también la vamos a ver en el tema de neoplasia. Más adelante va a ser la unidad número 6. Entonces, ¿qué va a ser la metaplasia? Va a ser un cambio reversible en el que un tipo de célula diferenciado, puede ser epitelial o mesenquimatoso, va a ser reemplazado por otro tipo de célula. Y ahí cómo está. Cuando esta metaplasia no es reversible, se vuelve neoplasia. Ya vamos a ver en ese tema a mayor detalle. Pero no se olviden eso, metaplasia, cambio irreversible en el que un tipo celular, un tipo de células diferenciadas, puede ser de tipo epitelial y mesenquimatoso, es reemplazado por otro tipo de célula. Aquí podemos ver el perrito, ¿no? Les mostraba acá anteriormente, esto era un perrito, pero al pasar por un proceso de metaplasia, se va a volver como que, claro, va a tener el origen que tenía antes, pero miren, su cuerpo ha cambiado, no es el mismo de antes, ¿verdad? Entonces, sigamos. Aquí en el de tipo epitelial les puedo mencionar cómo es la metaplasia de la tráquea, cuando cambia de tejido. Está el gran ejemplo que es el esófago de Barrett, que sufre un cambio de células, ¿verdad? En su tipo celular. Luego tenemos de tipo conjuntivo la miocitosis osificante, pero eso no es tan importante. La que es más importante es esta, un ejemplo claro de metaplasia de tipo epitelial. El gran ejemplo va a ser el esófago de Barrett. No se olviden, chicos. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de este tema, que es la lesión celular. Esta lesión celular va a ser una alteración, va a alterar el equilibrio por diversos mecanismos nocivos o dañinos a la célula. La va a lesionar, la va a lastimar, todo, ¿no? No va a hacer sus funciones normalmente, ¿verdad? Y aquí tenemos estos tipos. La célula puede volver a su estado normal o natural en el caso de que sea esta lesión. Si es reversible, puede volver a su estado normal o natural. Y si es irreversible, se va a convertir en una necrosis o en una apoptosis, ¿verdad? Bien. Aquí también tenemos un esquemita, que la célula cuando es normal, viene el estrés, como ya les decía, el estrés celular, la célula se va a adaptar. Y si no se puede adaptar, si tiene esta incapacidad para adaptación, y si viene otro estímulo nocivo más, va a sobrevenir lo que es la lesión celular. Bien, vamos a seguir. Ya. Aquí tenemos lo que son las causas de estas lesiones. Dos tipos de causas. Vamos a tener las causas externas y las causas internas. Las causas externas van a ser físicas, químicas y biológicas. Físicas por medio de traumatismo, el calor, el frío, y la de tipo químico por sustancias tóxicas, veneno, o cualquier tipo de sustancia que sea química nociva, ¿no? Entre lo biológico tenemos agentes que van a causar daños infecciosos como ser virus, parásitos, bacterias y hongos, ¿verdad? Bien. Y de tipo, aquí podemos ver todo eso que ya les mencioné, traumatismo, radiaciones, cambios extremos de temperatura como son el calor y el frío. En los agentes químicos, que son las sustancias químicas, y los venenos, como en el caso de acá puede ser el cianuro, el arsénico y sales de mercurio. De tipo infeccioso ya van a ver más adelante en las materias que están llevando en este segundo año, que pueden ser por agentes infecciosos como virus, parásitos, bacterias o agentes micóticos que son los hongos. Luego tenemos las causas internas. Las causas internas van a ser por hipoxia, es decir, falta de oxigenación al tejido, pérdida del riego sanguíneo. Luego tenemos los trastornos inmunológicos o autoinmunes y reacciones de hipersensibilidad. Ahí están los que
que le estaba mencionando. Bien, vamos a seguir. Luego, en las lesiones celulares vamos a tener estas 3 tipos, que son las, ya les dije, ¿no? Lesiones reversibles, lesiones irreversibles, en el anterior mapa que les mostré, y también va a haber un punto sin retorno, no se olviden. Las lesiones reversibles, como su nombre lo indica, van a volver a su estado que eran normalmente, ¿verdad? Se considera reversible cuando el factor de estrés se elimina a tiempo. O sea, está la célula, vimos, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que esta es la célula. Vino un estrés celular, la estresó a la célula. Pero si es que yo puedo eliminar a tiempo este estrés que le está causando daño a mi célula, va a poder esta lesión volverse reversible. ¿Ya? Entonces va a poder recuperar su integridad de como era antes. Un ejemplo que tengo acá sería la hipoxia, que el ATP cuando disminuye el ATP, existe una insuficiencia existe, ¿no? ¿Verdad? Esta bomba de sodio, potasio, perdón, no va a funcionar de manera normal. Entonces por lo tanto, va a disminuir y va a provocar un estado de menor riego sanguíneo. Luego tenemos las lesiones irreversibles, que va a ser cuando la célula se someta a un estrés grave en cuanto a tiempo e intensidad y conduce a la muerte celular. Aquí tenemos estos 2 tipos que ahorita lo voy a desarrollar más, que van a ser la apoptosis y la necrosis. Me imagino que ya han debido escuchar este tema de apoptosis, ¿verdad? Y luego tenemos el punto sin retorno. Este punto va a ser el momento en que una célula de estado de una lesión reversible pasa a ser irreversible. Ya no se puede volver, o sea, tiene esa oportunidad. O se hace reversible, vuelve a su estado normal, o pasa a ser una lesión irreversible. A eso conocemos como el punto sin retorno. Bien. Ya. Luego tenemos la tercera parte, que era del tema, que viene a ser la muerte celular. La muerte celular va a ser el último momento, o sea, es cuando ya la célula va a perder puede ser que pierda su función o que mantenga su integridad. También acá vamos a tener en la muerte celular las causas fisiológicas. La apoptosis es de origen fisiológico. Y la patológica va a ser la necrosis. Entonces vamos a empezar. La apoptosis va a ser entonces la muerte celular programada. Y las funciones que va a desarrollar esta apoptosis, vamos a ver que es importante en los procesos fisiológicos del desarrollo. Elimina las células obsoletas, es decir, que no tienen ninguna función buena para nuestro organismo, que nada, ¿ya? Eliminan también las células mutantes y protege contra la diseminación de las infecciones. Entonces estas van a ser las funciones de la apoptosis. Y la necrosis va a ser la muerte celular patológica, en donde no va a tener, o sea, no va a ser reversible. Una vez que un tejido llega a necrosis, ya es muerte celular patológica, ¿ya? Entonces, el conjunto de cambios morfológicos que caracterizan a la muerte celular en un tejido u órgano vivo producido por una lesión celular. A este tipo de necrosis, a la necrosis, lo va a caracterizar la tumefacción, la pérdida de la función de sus organelas, el agotamiento del ATP, el aumento de la permeabilidad plasmática y la inflamación. Todo esto, que ya les mencioné, va a caracterizar a un tejido necrótico. ¿Ya? Y los tipos de necrosis que tenemos, ahí les puse pregunta examen, puede ser que también se los pregunte. Vamos a tener necrosis coagulativa, licuefactiva, necrosis grasa, necrosis gaseosa, caseosa, no gaseosa, perdón. Gaseosa, no se olviden, con C, gaseosa. Y la necrosis fibrinoide, la gangrenosa y la isquémica. También vamos a tener en este tipo de
estos tres tipos de cambios morfológicos, que son la cariorexis, cariólisis y la pignocitosis, que son cambios que van a ocurrir en el núcleo de la célula. Bien, vamos a empezar con la primera, que es necrosis coagulativa, ¿ya? La necrosis coagulativa, por si acaso chicos, si se corta, vuelven a ingresar al mismo link, ¿ya? Igual voy a grabar la clase por si es que no pueden entrar o tienen otra clase. Ya, la necrosis coagulativa entonces se va a denominar de esta manera debido a que este tipo de necrosis se describe como un foco necrótico, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los hallazgos macroscópicos? Es decir, lo que vamos a poder ver a simple vista, ¿no? En el tejido que nos van a mostrar que puede ser que tenga una necrosis coagulativa. Entonces vamos a ver un aspecto seco, un color gris amarillento, un cambio de coloración en todo el área y el tejido va a estar firme. Aquí el ejemplo está acá. Creo que este color se ve. Esto de acá. Hoy no se ve. Esta parte va a ser la necrosis coagulativa. Pueden ver, tiene un aspecto seco, tiene un color gris, medio amarillento, verdoso. Cambia la coloración del área, ¿verdad? Miren, esta área está normal, está roja, tiene un color rojo vivo, y esta tiene una coloración opaca, ¿verdad? Pierde la coloración normal del tejido. Y también el tejido va a estar firme, quiere decir que puede ser un órgano que sea blando, por ejemplo, pero esta parte donde va a haber la necrosis va a ser dura, firme, ¿ya? Este tejido se va a caracterizar por eso. Luego tenemos, ¿cuál va a ser el mecanismo que va a producir este tipo de necrosis? Va a ser la desnaturalización de las proteínas, ¿ya? Va a ser de origen que se va, por ejemplo, en este caso, ha habido una oclusión de una arteria, entonces por eso es lo que ha pasado, este es el corazón, por ejemplo, era un ejemplo, ¿verdad? Me olvidé decirlo. Es el corazón, un pedazo del corazón. Entonces va a ser el origen de esta necrosis, en este caso va a ser de origen de que se ha ocluido una arteria, ¿verdad? Por eso que ha terminado en una necrosis coagulativa. Ahí está el ejemplo, infarto de miocardio por hipoxia, ¿ya? Vamos a seguir. Luego tenemos la necrosis licuefactiva. Se caracteriza por la digestión de células necróticas, lo cual condiciona a que el tejido se va a transformar en una masa viscosa y líquida. Entonces va a presentarse en infecciones bacterianas o micóticas de tipo focal. Micóticas, acuérdense, es hongos, los honguitos, ¿ya? En este tipo de necrosis licuefactiva no se va a conservar la arquitectura celular, primer paso o primera característica, y sobre todo se va a dar en el sistema nervioso central por inflamaciones, por infecciones micóticas, ¿ya? No se olviden de eso. Como les decía, los hallazgos, esto me olvidé, los hallazgos macroscópicos van a ser lo que ustedes van a poder ver a simple vista cuando le presenten este tejido, ¿ya? Y lo microscópico es lo que nosotros vamos a poder observar llevando un pedazo de la muestra del tejido, tiñéndolo y llevándolo al microscopio, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a encontrar los hallazgos macroscópicos, que es lo que vamos a poder ver en el laboratorio, si es que tenemos creo que hay este órgano en el laboratorio. Entonces los hallazgos macroscópicos que vamos a ver van a ser una coloración amarillenta del área, 1. Va a estar reblandecida, es decir, blanda, un tejido que era firme. En este caso de necrosis licuefactiva va a ser blanda, se va a volver blando debido a esta necrosis. También la masa viscosa va a ser semilíquida, se va a observar, porque en el cerebro no nos olvidemos que tenemos, ¿verdad? El líquido cefalorraquídeo y algunas masas, ¿verdad? Entonces estas masas ya no van a ser de su misma arquitectura y se van a volver viscosas, semilíquidas, como lo dicen en los hallazgos macroscópicos. Y en este tipo de necrosis vamos a conocer dos conceptitos nuevos.
que van a ser pus y absceso. El pus es un líquido compuesto por neutrófilos, ya lo van a ver en el tema de inflamación. ¿Qué tipo de inflamación es la que actúan los neutrófilos? Neutrófilos, entonces va a ser el pus, va a ser un líquido compuesto por neutrófilos, muertos, vivos, células muertas y microbios. Todos esos van a conformar el pus, ¿ya? Y el absceso va a ser la masa circunscrita, marcada, con un centro necrótico y bordes de tejido fibrinoso. Es decir, un ejemplo. A ver, esto raya así. Ya. Esta va a ser, vamos a hacer de ejemplo que este va a ser un bracito. El absceso va a ser la masa, el área. Esta va a ser el absceso. Ya tiene el absceso, bueno, por lo general, muchos han podido observar cuando tienen un conocido como puchichi, más vulgarmente, ¿verdad? Va a tener una forma así como de montañita, se va a formar, o sea, no es normal, no es el mismo tamaño uniforme del tejido normal. Entonces se va a formar ese abombamiento, por así decirlo. ¿Y qué va a estar dentro del absceso? El pus es el que va a estar dentro de este absceso. Va a ser como que el absceso va a ser la casa y el pus va a ser las personas que van a habitar dentro del absceso. ¿Ya? No se olviden eso. Y se va a cortar ya. Sí. Lo voy a finalizar la reunión y vuelven a entrar ya, chicos, para no quedarme a medio.